Hi anteni tan lugu ha kama ni hu ni ni hu inde hu da tokian zatu inde fu da tokistan ho arne kini no hu napangun napa hati ga to onwi. Amojuanten kitlacaquiliaj, tepoztlano notzaloni, Tomás Ehualtlactol. Cualitex tlacaquilisej, ipan macuil powali wan macuili, wan seyuj achi macuili FE. Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin... XHFCE 105.5 FM es La Voz Campesina. Transmitimos desde Gutiérrez Nájera número 7, desde el centro de Guayacocotla, Veracruz, México. Nos puedes escuchar por internet a través de nuestra página www.fomento.org.mx. La Voz Campesina en el 105.5 en frecuencia modulada de nuestra radio. Tepoztlano notzaloni, Tomás Ehualtlactol. Campanochi, tihtlalíaj yolpaquilist. ¿Cómo están, amigas, amigos? Ya son 9 de la mañana con 30 minutos y la cabina de Radio Guayacocotla ya huele a café. Pues estamos muy contentos de iniciar aquí, que pues justamente el día de hoy se cumplen 50 años de Radio Guayacocotla. No, hoy es un día importante, pero además el fin de semana anduvimos allá en la comunidad de Las Balsas, una comunidad náhuatl, Timextlapaloacto, Inihuano, Chicatitextlacaquila, Ipani, Chinanco, Balsas, Campacamati, Inicto, Nahuatlatol, y nos invitaron café sabroso, pero además también se nos acercaron muchas señoras, muchas abuelitas a decirnos que ellas, de muchachas, ya escuchaban Radio Guaya. No, y bueno, yo creo que ya algunos ya hasta tienen nietos y nietas, porque Radio Guayacocotla pues empezó como una escuela radiofónica en un principio y ya después fue evolucionando. Bueno, pues es mucha historia, amigas, amigos. Es la abuela Radio Guayacocotla, tiene muchas cosas que contar. Vamos a escuchar esta historia ahora que se cumplen 50 años de Radio Guaya. Vamos a escuchar la historia y regresamos aquí a nuestro programa con olor a café. Ya son las 9:34. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo najar. Me invitaron a colaborar con Fomento Cultural y Educativo. Se abre la oportunidad de armar un primer equipo de trabajo para un lugar que se llamaba Guayacocotla. Y lo único que yo sabía era que allí se trabajaría a través del radio y que además estaba en la sierra. Aquí Guayacocotla no había energía eléctrica. Los equipos que llegaron era un transmisor RCA de bulbos. Traía unos bulbos 833 grandotes. Para poder transmitir tenían que arrancar la planta de energía eléctrica. Entonces se encargaba don Ray. Me vieron para hacerme cargo de una planta generadora de luz y estuve antes de que se iniciaran las transmisiones, de que se inició totalmente la transmisión de Radio Guayacocotla, dando un mantenimiento de luz para la construcción precisamente porque les precisaba mucho se terminara lo más pronto posible el edificio y se tuvo que trabajar hasta de noche. Yo empiezo a venir ya a los 4 o 5 años a acompañar a mi papá. Es don Lauro Flores Gómez. Se ganó el don. Él fue el que enciende el transmisor de onda corta. Y entonces ya me enteré que la radio tenía para esas alturas probablemente 8 años y había nacido en el año 65 como una escuela radiofónica y que tenía toda una historia porque el padre Samperio, Héctor Samperio,
había promovido el crear este sistema de educación, de alfabetización a través de radio, y trabajaban en ese tiempo con un sistema de onda corta, 2390 kilociclos, en la que en cada comunidad se tenía que instalar pues una antena que pudiera captar la señal de onda corta, conectada a unos monitores que le llamaban, unos monitores de onda corta, de frecuencia fija, a la cual, bueno, para los efectos prácticos pues eran perfectos, porque entonces se conectaba de ciertas horas a ciertas horas la transmisión y se formaban los grupos de alfabetizador. Empezó la radiofónica a dar clases a las personas, entre comillas, adultas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que tenía yo como unos 13, entre 13 y 14 años. Habían formado como 3 grupitos. Pero aprendí, por ejemplo, a escribir palabras con 2 sílabas. Empezaron como locutores la madre Berta y parece que un padre. No, Guayacocotla, yo la quiero mucho. Bonito clima, ¿eh? Yo estuve muy contenta. Dilaté hasta cuando yo entré de religiosa. Estuve como 10, 12 años. No teníamos agua, la cargaban, pero la gente era muy buena, sobre todo los alumnos, y no teníamos dinero y todo comíamos. Llegaron las hermanas que llegaban de Colombia, me parece, la madre Berta, Ana Soledad, otra hermana que se llama Rosa Elena. Esas fueron las 3 a Colombia a prepararse para manejar la planta. ¿Cuántos años tiene usted? Pues yo creo que tengo, unos dicen que ya 100. Uy, la alfabetización, la hicimos triunfar, de allí salieron muchos. Y yo era, dice la directora a veces, en la radio. ¿Cómo sigue la radio? Ay, la, querida, mis ilusiones, Huasteca, bello rincón. Sin embargo, poco antes de que nuestro primer grupo llegara a trabajar en la radio, había habido una evaluación muy fuerte de la eficacia de los sistemas educativos formales. Y para no hacer el cuento muy largo, el resultado era que aunque las personas aprendían a leer y a escribir a través del sistema con bastante eficacia, pues al poco tiempo, más de la mitad ya había olvidado, porque no la practicaban. Y la otra mitad que seguía leyendo, más bien lo utilizaban como boleto para emigrar a las ciudades. Después de que se terminó SER de México, el Sistema Educativo Radiofónico de México, sentí yo la obligación de continuar con las transmisiones, que ya no tenía pues más que estar repitiendo lo que ya había pasado, ¿no? En las grabaciones, teníamos mucha grabación y tenía que estar repitiendo, y yo no sabía qué pasaba. Como los obispos de entonces y la gente inquieta en la cuestión de escuela radiofónica no tenían capacidad de seguir con un proyecto adelante, lo ofrecieron a Fomento Cultural y Educativo, jesuitas y laicos que estaban interesados en proyectos de educación popular justamente. Y así fue como comenzó esta radio en forma abierta y con la idea de fortalecer la cultura regional de estos lugares. Y por eso su nombre desde entonces, desde el año 1975, después de los 10 primeros años, se llama La Voz de los Campesinos.
mañana con 15 minutos, amigas, amigos, saludos, buen día, seguimos escuchando la historia de Radio Guaya. Ahora, pues para seguir caminando en el recorrido, en los momentos importantes de Radio Guaya, bueno, un momento importante es cuando Radio Guaya se convierte en la voz de los campesinos, y aquí tiene mucho que ver Fomento Cultural y Educativo. Vamos a escuchar esta parte en donde nos van a platicar qué es lo que pasa con Radio Guaya cuando llega Fomento Cultural y Educativo a encargarse de este proyecto. Timextlapaloa, aquí seguimos, vamos a escuchar este recorrido por la historia de Radio Guaya. Nosotros llegamos a Guayacocotla en 1972 y entonces se hizo un cambio con el primer equipo que estuvo allá. Entre ellos estaba Micher, Jorge Villalobos, que fue de los que empezó, Toño Ceguera. Después llegaron Víctor Verdín y Chuche. Quedamos 4 jesuitas y 3 laicos. Entonces este era el equipo que inicialmente llegó allí para conocer cuál era la realidad de la zona, para conocer el alcance del radio Guayacocotla. Y entonces, bueno, pues el reto era extraordinariamente interesante, porque era cambiar la programación por completo de la radio, dejar a un lado las transmisiones alfabetizadoras, y más bien empezar a preguntarnos qué es lo que la gente sabe, quiere hacer, y cuál es el proceso para que sean dueños de su propio destino. Queríamos que Radio Guayacocotla tuviera una extensión mayor y se empezó a tramitar la posibilidad de transmitir en onda media. Sin embargo, hubo mucha oposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No se logró, se hicieron un montón de trámites, se llenaron papeles y papeles y papeles. Se consiguieron radios porque pues mucha gente no tenía radio. Que en realidad era una censura técnica. Era una censura para la propia gente que no podía escuchar una voz que ellos querían escuchar. Y entonces se siguió trabajando, pues como estábamos tratando de rescatar como la música de la zona. Entonces había festivales en vivo todos los sábados en que iban los grupos a tocar y pues eso se transmitía y se pasaba. Varios problemas de recién que llegamos, como Guayacocotla estaba muy aislado, digamos, del mundo, pues los caciques pagaban lo que querían, había muchísimo alcohol porque parte del trabajo lo pagaban con alcohol desde hacía mucho tiempo. Y una de las primeras cosas que se hizo en la radio fue un programa en donde se decía los salarios mínimos que decretaba la ley. Y ahí tuvimos una bronca fuertísima porque entonces los caciques del pueblo se enojaron mucho y pusieron una queja a Gobernación. Y pues los programas realmente no decían nada más que eso, era una información de una ley oficial que acaso desconocía porque los caciques eran los que llevaban la batuta, ¿no? Entonces no se hizo nada, por supuesto la radio siguió trabajando. Comenzamos con lo típico, el noticiero del campo, ¿no? Aquí comenzábamos con lo local, terminábamos con 1 o 2 notas de lo internacional, media hora, entre 12 y 14 noticias diarias. Y en el equipo teníamos como la inquietud de decir, ¿por qué tenemos nosotros que decir lo que debe ser o cómo debe ser y por qué no rescatamos que la gente hable, que la gente diga sus experiencias, que la gente comparta experiencias? Y entonces empezaron a hacer programas con la participación de la gente. De ese cerro, terciado un viejo machete y el morral, viene bajando platicando con su perro, un jornalero camino a su jacal, y tal parece que el perro ya le entiende, más que la gente que nunca le entendió, le va diciendo lo que pasa allá en su pueblo, le va diciendo lo que pasa en la nación.
la sierra. Desde pequeño su vida fue el jornal. Por ser tan pobre no pudo ir a la escuela. De su ignorancia se aprovechan los demás. El amo rico le paga lo que quiere, porque trabaje el hombre sol a sol. Y aún es esclavo del hombre y la ignorancia, de la injusticia y el hambre del patrón. Nosotros desde entonces nos planteábamos, bueno, aunque se oiga muy bien la XQ o la XX o la que sea de acá de México, obviamente a la gente le va a interesar mucho más las noticias de la región, ¿verdad? Las grabadoras empiezan a dejar de tener la onda corta. Entonces la radio empieza a tener una crisis bastante fuerte porque no encontrábamos radios de onda corta. Empiezan a contactar a alguien y entonces hacen una cajita para poder escuchar la radio Guayacocotla. Cuando la gente empieza a darse cuenta que ellos también pueden decir y hablar por la radio, como que te vuelves un poco más crítica, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, eso que están diciendo tiene parte de cierto, pero parte no, yo lo veo diferente, ¿no? Cuando las personas sienten que evidentemente no son ignorantes, sino que a veces manejan 2 o 3 lenguas, que saben hacer producir la tierra, conocen los ciclos de la naturaleza, pues eso es una cultura. Y eso quiere decir cultura, la capacidad de transformar tu medio. Entonces eso te genera una autoestima mucho mayor en la que